El Espíritu Santo, dice acá el siervo. ¿Hay alguien más que pueda aportar con quién es la autoridad de su vida? Cristian dice la palabra. ¿Nadie más? La oración, dice el tío. Ya. Vamos a ver hoy día a través de esta palabra quién debe ser la autoridad de nuestra vida. Muchas veces tenemos diferentes autoridades en nuestra vida. Por ejemplo, tenemos la enseñanza de nuestros padres, ¿cierto? Que esa es como la autoridad que nos rige en la vida. A mí me enseñaron así, así que así lo vivo yo. Hay veces también que tenemos como autoridad alguna ideología política, un pensamiento político. Me gusta este sistema político, me gusta esta forma de ver la vida. También tenemos muchas veces como autoridad la presión social. Muchas veces queremos encajar bien en lo social, porque tenemos una presión sobre nosotros, queremos ser aceptos. Pero, ¿qué nos dice la Biblia acerca de quién tiene que ser nuestra autoridad? Así que le invito a que podamos leer en 2 de Timoteo 3, versículo 15. Y dice así. Les invito a que nos coloquemos en pie por respeto a la palabra del Señor. Y dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te puedan hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Como les decía, muchas veces tenemos diferentes tipos de autoridades en nuestra vida. La universidad también se vuelve como muchas veces una autoridad en las mentes de los jóvenes. Es allí donde son adoctrinados muchas veces. Pero cuando hemos aceptado a Cristo, debemos tener como autoridad a Dios en nuestra vida, ¿cierto? Pero, ¿cómo nos habla Dios? ¿Cómo podemos escuchar la voz de Dios, los pensamientos de Dios? ¿Cómo podemos conocer la enseñanza de Dios? A través de la palabra, ¿verdad? Entonces, aquí podemos rescatar algunos aspectos de lo útil que es la palabra para nosotros. Y la primera que aparece acá dice que es útil para enseñar. La palabra de Dios, hermano, es la misma boca de Dios. Cuando nosotros estamos leyendo la Biblia, cuando estamos buscando, cuando estamos escudriñando, estamos escuchando a Dios mismo a través de la lectura de su palabra. Y Él nos quiere hacer entender y guiarnos en el camino correcto. Esa es una de las funciones que tiene la palabra en nuestra vida. Direccionarnos por el camino correcto y hacernos entender todas las cosas. También en Salmos 32:8, vamos a leer ahí lo que dice Salmos 32:8, y dice, no me entregaste en mano del enemigo. Sí, el 32:8. Dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Si lo puedes dejar ahí. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Cuando nosotros hemos aceptado a Cristo, la palabra dice que somos nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, ahora son todas hechas nuevas. Por lo tanto, hay un nuevo comienzo, hay una nueva historia. Pero para que nosotros podamos comenzar a crecer como bebés que hemos sido engendrados a través del Espíritu, ¿verdad? Nosotros debemos tener a alguien que nos guíe, alguien que nos vaya enseñando, alguien que nos vaya corrigiendo, alguien que nos vaya instruyendo. ¿Y ese es Dios a través de quién?
de la Biblia. Si nosotros no tuviésemos el sustento de la Biblia como cristianos, estaríamos cayendo también en una ideología propia, en un pensamiento de un hombre que se le ocurrió enseñarme a su forma de ver la vida. Pero nosotros los cristianos evangélicos tenemos como autoridad la palabra de Dios. Y la palabra de Dios me indica por dónde yo debo caminar, cómo debo caminar. Y dice que ahí dice, sobre ti fijaré mis ojos. Los ojos de Dios siempre están sobre nosotros. En toda nuestra manera de vivir. La Biblia dice que Él está cerca, y eso significa que Él está todos los días con nosotros, a cada instante. Él está en nosotros. Por lo tanto, Él escudriña nuestros corazones, nos examina, y Él sabe qué es lo mejor para cada uno de nosotros. Él también conoce cuando nosotros pecamos, cuando nos caemos. Él conoce todo de nosotros. Él nos conoce mucho más que nosotros mismos, de hecho. Si mi hermano me puede ayudar aquí, en el Salmo 25, 4, 5, el salmista también decía aquí, y le pedía al Señor que le indicara el camino por donde él debía andar. Y dice, muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas, que ese mismo sentir pueda estar en nosotros y poder elevar nuestra voz y decirle, Señor, encamíname, porque yo necesito estar en el camino correcto. Yo necesito, Señor, que tú me enseñes. Nosotros nos dejamos enseñar. Amén. ¿Y por qué nos dejamos enseñar? ¿Por un hombre? Es por la palabra. Si nosotros estamos aquí invirtiendo tiempo en oír la palabra, no es precisamente porque quieran venirme a escuchar a mí, o al pastor, o a Cristian. Si estamos aquí es porque estamos dispuestos a escuchar la voz de Dios a través de su palabra. Por eso es tan importante que todos los que prediquemos la palabra del Señor, cada vez que preparemos algo, nos introduzcamos en el pensamiento de Dios, en lo que dice realmente la Escritura, y no en lo que yo escuché, en lo que me enseñaron, porque el hombre se puede equivocar. El pueblo de Israel pereció por falta de conocimiento. Y hoy en la realidad, en la actualidad también, el cristiano sin Biblia se pierde, hermano. En el Señor podemos encontrar la salvación, decía el salmista. Y en Él tenemos esperanza todo el tiempo. La esperanza que nosotros tenemos en el Señor nunca, nunca, nunca se desaparece. Aunque estemos pasando por el momento más angustiante, más terrible de nuestra vida, ya sea en enfermedades, sea en una crisis económica, sea en el dolor del corazón porque alguien me dañó, sea porque quizás vino un desastre natural y veo que mi país, que mi ciudad, qué sé yo, cambió. La esperanza siempre está ahí. Fíjese usted bien que cuando estamos en ese contexto negativo, nosotros podemos dar cuenta que hay una esperanza, darnos cuenta de que hay una esperanza que nunca muere, que siempre está allí. Y aunque nosotros estemos, como se dice vulgarmente, por el suelo, nunca, nunca vamos a ver un hoyo completamente oscuro. Siempre hay una luz allí. ¿Y esa luz quién es? Es la esperanza que tenemos en Cristo. También la palabra dice que es útil para redarguir. ¿Qué es redarguir? Esta palabra proviene del latín, que significa contradecir o refutar. En el contexto bíblico, hermanos, significa en realidad que es algo profundo que nos lleva muchas veces a la, ¿cómo se dice esta palabra? Al cuestionamiento.
al cuestionamiento de nuestras propias creencias y actitudes. ¿A qué me refiero? Que muchas veces nosotros como cristianos creemos algo, ¿cierto? Creemos en lo que nos dice la palabra. Pero muchas veces nuestras acciones hacen lo contrario. Y se nos produce como algo ¿cómo es la palabra? Contradictorio. A eso significa redarguir. Es como que el Espíritu Santo me redarguye acá. Es como que me muestra mi realidad. Y me dice, me está redarguyendo, me dice, esto es lo que tú crees y esto es lo que estás haciendo. Y me está enrostrando, en otras palabras, eso, pero no como un acusador, no como algo negativo, sino que eso trae un propósito positivo, y es que nosotros cambiemos nuestra conducta y tengamos una coherencia con lo que nosotros creemos y con lo que nosotros hacemos. No sé si se entiende. El Espíritu Santo que mora en nuestra vida es quien nos redarguye. Y sobre todo cuando estamos expuestos a la palabra. Cuando nosotros estamos expuestos a la palabra del Señor, el Espíritu Santo redarguye. Y no, a lo mejor no es muy rico sentir eso cuando nos está redarguyendo. Pero lo importante es que eso suceda. Porque si no sucede, es preocupante. El Espíritu Santo nos favorece redarguyendo nuestra vida para que nosotros podamos tener una transformación y un crecimiento espiritual. Ese es el fin. En efecto, convertir el argumento contra nosotros mismos a través del Espíritu Santo para cuestionar y revisar nuestras propias posturas y acciones. Eso es redarguir, eso es cuando el Espíritu Santo está redarguyendo nuestra vida. También la palabra me dice que es útil ¿para qué? Para corregir. ¿Nos dejamos corregir? Es difícil. Es muy difícil porque nosotros desde pequeños, no nos gusta que nos corrijan. Y cuando no nos corrigieron cuando pequeños, no estuvimos expuestos a una disciplina cuando grandes, menos. No vamos a permitir que si no nos corrigieron nuestros padres, venga otra persona a corregirnos. Es muy difícil, porque está siempre el ego. Y es ahí cuando tenemos dificultades en lo laboral, con nuestros colegas, con nuestro jefe, cuando un hermano de la iglesia nos quiere corregir con amor. ¿Y qué pasa con nosotros? Nos ponemos un poco quisquillosos. ¿Cierto? Nos pasa, si eso es una realidad, a todos nos pasa. Pero la palabra me dice que Dios nos quiere corregir porque Él nos ama. Y dice que somos bienaventurados cuando somos reprendidos y corregidos por el Señor. Porque Él nos ama como sus hijos. Él no quiere que nosotros seamos bastardos o que seamos personas sin disciplina. Él quiere lo mejor para nosotros. Y aunque cuesta entender la disciplina del Señor, la palabra me dice que somos bienaventurados cuando somos disciplinados. Cambiar ese chip de nuestra mente no es fácil, porque tenemos como un concepto casi que la disciplina es algo malo. No es así. La Biblia dice en Salmo 94:12, ahí dice que somos bienaventurados. Bienaventurado el hombre a quien tú, Jehová, corriges y en tu ley lo instruyes. ¿De qué ley está hablando? Los mandamientos de nuestro Dios que están escritos en nuestro corazón. Dice que Él escribió su ley en nuestro corazón. En Proverbios 22:15 mira lo que dice acá: la necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. La palabra me indica desde que yo soy niño,
Hay otras versiones que dicen niño. Pero desde que nosotros somos niños, la necedad está en nosotros. Desde que somos niños. Y dice que la única forma de corregirla es a través de la vara. ¿De qué? De la corrección o de la disciplina. Y entonces la alejará de él. ¿De qué estamos hablando? De la necedad. Nosotros la única forma que podamos ser libertados de esta necedad es cuando el Señor nos corrige, hermano. También en lo espiritual somos niños, somos bebés, somos niños, somos adolescentes, somos maduros espiritualmente, somos ancianos, como se dice, espiritualmente. Y como cristianos el Señor nos tiene que corregir desde pequeños para librarnos de esta necedad. Dice la palabra que el corazón nuestro es perverso y engañoso y que va de continuo al mal. Y si el Señor no nos corrigiera y nos dejara hacer, créame que muy pronto andaríamos en la perversidad de nuestro corazón y nos desviaríamos y ¿cómo es? Erraríamos, esa es la palabra, como el pueblo de Israel lo hizo, por andar en las concupiscencias de nuestro corazón. La necedad solo se corrige con la disciplina. Solo así seremos librados de esa necedad que está escrita en nuestro corazón. Pero también la palabra dice que es útil para instruir en justicia. ¿En qué justicia? ¿En la mía? En la justicia de Dios. Dice que justicia es rectitud, equidad o santidad divina, aceptable ante Dios. Es Dios quien define la verdadera justicia, no somos nosotros, no es nuestra propia justicia. Es Dios quien genera a través del poder del Espíritu Santo la real justicia en nuestra vida, cuando andamos en caminos aceptos a Dios. El Señor nos llevará a toda verdad y a toda justicia a través del Espíritu Santo. Y muchas veces pensamos que va a ser con nuestras obras. No, es que yo a través de mi obra trato de ser justo. No. La justicia proviene de Dios. Y se reproduce en el creyente a través del Espíritu Santo. A menos que Dios sea el autor, nunca tendremos justicia en sí misma. Ningún esfuerzo hecho por el hombre resultará en justicia. Porque si nosotros somos justos, es precisamente porque Cristo nos justificó. Y a través de Él, hoy nos podemos llamar justos. ¿Se recuerdan cómo eran justificados los hombres en el Antiguo Testamento? ¿Por qué se le llamó justo a Abraham? ¿No se recuerdan? Por la fe. No por sus obras, fue por la fe. Y hoy también nosotros nos llamamos justos por la fe que tenemos en Cristo Jesús. En Romanos 3, versículo 20. Romanos 3, 20. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Y la justicia de Dios por medio de la fe, ¿en quién? En Jesucristo, para todos los que creen en Él,
porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Está ahí. El sentido a rescatar era acá, que la justicia proviene por creer en Jesucristo. Y en Miqueas 6:8 no es solamente testificar esta justicia y decir, no, que Cristo es justo y yo me desligo porque la justicia es de Cristo. Y no, ahí dice, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante Dios. En otras palabras, practicar la justicia. Practicar esa justicia que proviene de Jesucristo por intermedio del Espíritu Santo y que es reproducida en nuestra vida. Ahí dice, solamente hacer justicia y amar misericordia. Amar misericordia, hermano, no pagar como uno se merece, como el otro se merece. O sea, cuando nos hacen algo que ganas de cobrar. Pero acá dice que la misericordia es no pagar como te mereces. Lo que hizo Cristo con nosotros. Dios hizo la mayor obra de misericordia cuando pagó los pecados en la cruz. A pesar de que todos éramos pecadores y estábamos destituidos de la gloria de Dios, Él no nos pagó como merecíamos, sino que Él llevó todo este pecado, lo recordábamos en la Santa Cena, y tuvo misericordia de todos nosotros, y la sigue teniendo, y humillarte ante tu Dios, dice. No debemos ser personas altaneras delante de Dios, sino que humillarnos. No estamos hablando de una humillación de la boca hacia afuera. Yo me humillo delante de ti, Señor, en una oración. Siento que mi corazón sigue haciendo lo que quiere, sigue llevando el control de su vida. Y por último, para finalizar, en Isaías 48, 17 y 18, Isaías 48, versículos 17 y 18. Así ha dicho Jehová, Redentor tuyo, el Santo de Israel: yo soy Jehová, Dios tuyo, que te enseña provechosamente, que te encamina por el camino que debes seguir. Oh, si hubieras atendido a mis mandamientos, fuera entonces tu paz como un río y tu justicia como las ondas del mar. Ahí está hablando de la instrucción de la palabra del Señor en un creyente. Si nosotros nos dejáramos instruir, tendríamos esa paz que dice ahí, entonces tu paz como un río y tu justicia como las ondas del mar. Pero para eso tenemos que atender a los mandamientos del Señor, atender a su palabra, atender lo que estamos aprendiendo cada día a través de su palabra y llevarla a la práctica, para que podamos disfrutar de esta paz y esta justicia, como realmente la palabra lo dice. Y también, 2 Timoteo 4:2, aquí hay un mandamiento, y este mandamiento es para todos nosotros. Dice, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. La palabra, hermanos, es útil en innumerables áreas o sentidos de nuestra vida, tanto para nosotros como para también nuestro prójimo. Y hay un mandamiento ahí que dice que nosotros debemos instar a todo tiempo, fuera de tiempo, o sea, tiempo fuera de tiempo, tenemos que instar, redarguir, reprender, exhortar con toda paciencia y doctrina. No con mi propia doctrina, con la doctrina del Señor. Entonces, esto es beneficioso tanto para nosotros como también para que nosotros podamos compartir todo esto con nuestro prójimo, sea nuestro hermano en la fe,
sean personas que necesitan aceptar a Cristo. Pero ahí hay un mandamiento del Señor, que prediquemos la palabra. Espero que haya sido clara esta reflexión, le haya quedado clara en su mente, que la podamos recibir y hacer en nuestra vida, y por sobre todas las cosas, que la palabra del Señor sea nuestra fuente de autoridad, que sea la palabra la guía de mi vida, que si tengo que cambiar pensamientos que llevo por muchos años en mi mente, me humille al Señor y diga, sí, lo voy a hacer. Me habían enseñado de tal forma, pero rechazo todo eso por agradarte a ti, Señor. Yo he podido ver cómo Dios cambia los pensamientos de personas que traían fuertes ideologías, fuertes adoctrinamientos de la sociedad que actualmente se está viviendo, y han doblegado su vida y han hecho de la Biblia la autoridad de su vida. Y es impresionante el cambio. Es un nuevo pensar. ¿Se recuerdan que en los discipulados dimos una lección del nuevo pensar? Realmente cuando nosotros hacemos de la Biblia la autoridad de nuestra vida, hay un nuevo pensar. Que el Señor les bendiga y vamos a orar por esta palabra para darle gracias al Señor.